Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos nietos. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, abuelo? Alhamdulillah, Fátima. Estoy bien, gracias a Allah, pues tenemos muchas bendiciones que nos rodean día y noche. Oh, abuelo, queremos que continúes la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. De acuerdo, seguiré inshallah contándoos la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Pero primero decidme, ¿dónde nos habíamos quedado? Oh, abuelo, nos habíamos quedado en cuando se paró la camella del profeta sallallahu alayhi wa sallam en Ethanía. ¿Qué pasó después, abuelo? Sí, exactamente. La camella del profeta sallallahu alayhi wa sallam se paró en la zona de Zuneya y lo hizo, como ya os dije, para que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no entrara en la Meca y luchara contra los incrédulos en la tierra sagrada de Allah. Al parar en aquel lugar, dijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a sus compañeros: si acuden hacia mí la gente de Meca y me piden firmar un trato, es decir, me piden tener paz entre nosotros, que glorifique aquellos asuntos que son pecados para Allah, aceptaré. ¿Y qué hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam con su camella? Le pegó un golpe y al levantarse se dirigió con ella por otra dirección diferente a la de Meca. Se sentó con sus compañeros en una zona llamada Al-Hudaybiyah. ¿Al-Hudaybiyah? Al-Hudaybiyah es una zona que contiene poca agua, ¿no es así? Sí, efectivamente, su agua es escasa. Se acercó el profeta sallallahu alayhi wa sallam a esta zona y sus compañeros empezaron a tener mucha sed de la poca agua que había. ¿Y qué hicieron al respecto? Fueron a quejarse ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam de la escasez del agua en aquella zona. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam agarró una flecha de las que tenía y les dijo: colocad esta flecha en el pozo. Cuando colocaron la flecha del profeta sallallahu alayhi wa sallam en el pozo, el agua abundó y se desbordó gracias a las bendiciones del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Así pues, todos los compañeros bebieron del agua gracias a Allah. ¿Cuántos compañeros había con el profeta sallallahu alayhi wa sallam? Eran unos 1400 hombres junto con el profeta sallallahu alayhi wa sallam aproximadamente. Bebieron durante todo el tiempo que estuvieron en la Hudaybiyah. ¿Y qué fue de Quraysh? Quraysh sabía que el profeta sallallahu alayhi wa sallam paraba en esta zona y en realidad se aterrorizaron mucho y tuvieron mucho miedo por este hecho. Se preguntaron ¿qué hará Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con ellos? Y por ello se encontraban muy confusos. ¿Pero qué hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam con ellos? El profeta sallallahu alayhi wa sallam envió a Uthman ibn Affan, que Allah esté complacido con él,
para informarles de que el profeta sallallahu alaihi wasallam no fue para luchar, sino que salió de Medina con sus compatriotas para hacer la peregrinación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Uthman ibn Affan que Allah le bendiga: invítales al Islam e infórmales de lo que te dije. Fue Uthman ibn Affan, que Allah le bendiga, para informarles sobre lo que le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Les dijo: oh gente, el profeta sallallahu alaihi wasallam me ha enviado a vosotros para invitaros a creer en Allah, y os dice sallallahu alaihi wasallam que no ha venido para luchar, sino que salió de Medina con sus compañeros para hacer la peregrinación y llevar a cabo la Umra. Y a pesar de que Uthman, que Allah le bendiga, les dijera eso, salieron rumores entre los musulmanes de que Uthman, que Allah le bendiga, hizo la peregrinación y terminó la Umra él solo. Cuando le llegó esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: no creo que Uthman hiciera la peregrinación mientras nosotros estamos aquí asediados. Así que algunos musulmanes le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, ¿y qué le impide a Uthman que haga la peregrinación, si le han permitido hacer en la Meca lo que quiera? Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: esto es lo que pienso sobre Uthman. No hará la peregrinación hasta que estemos todos con él. Que Allah esté complacido con Uthman ibn Affan. Así es como el profeta sallallahu alaihi wasallam no duda de sus compañeros, y Uthman era uno de estos que tenía buena reputación para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero a pesar de todo, se rumoreó sobre otro tema relacionado con Uthman ibn Affan, que Allah esté complacido con él. ¿Y cuál fue este asunto sobre el que se rumoreó sobre Uthman? Se dijo que Uthman ibn Affan fue asesinado en la Meca. ¿Y qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam después de oír este rumor? Cuando oyó el profeta sallallahu alaihi wasallam el rumor, llamó a sus compañeros para pedir su apoyo. ¿Apoyo? ¿Para qué? Apoyo a que si hay combate entre ellos y los paganos de Meca, que nadie se escaparía. ¿Y qué hicieron los compañeros cuando escucharon eso? Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con todos ellos, se apresuraron a dar su apoyo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le apoyaron debajo de un árbol. Al mismo tiempo, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo algo honorífico para Uthman, que Allah le bendiga. ¿Honorífico? ¿Y qué es lo honorífico? Puso el profeta sallallahu alaihi wasallam su mano izquierda sobre su mano derecha y dijo: he aquí la mano de Uthman, que también me apoya. Es como si Uthman, que Allah esté complacido con él, también le apoyaba en esa decisión. Pero en este caso su mano era la mano del profeta sallallahu alaihi wasallam. Oh, qué querido era Uthman, que Allah le bendiga para el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Y no volvió Uthman después de eso? Sí, volvió sano y salvo gracias a Allah. Le recibieron con alegría, felicidad y optimismo.
Le preguntaban algunos: «Oh, Uthman, ¿has dado vueltas alrededor del Kaaba? ¿Has peregrinado?». Y respondió Uthman: «Que Allah le bendiga. No, por Allah, ni aunque me haya quedado allí un año, no iba a dar vueltas alrededor del Kaaba y el mensajero de Allah estando en el Hudaybiyah. Lo haré cuando esté el profeta sallallahu alayhi wasallam y lo hagamos juntos». Pensaron los musulmanes en ese momento de lo que hizo el profeta sallallahu alayhi wasallam. Quedaron convencidos de que el pensamiento del profeta sallallahu alayhi wasallam sobre Uthman estaba en lo correcto. Así es, hasta llegaron a decir algunos: el profeta sallallahu alayhi wasallam es el más positivo pensando respecto a los demás. Pero maestro, cuéntanos, ¿qué pasó después de eso? Claro, comenzaron a llegar personas para negociar con el profeta sallallahu alayhi wasallam. Y uno de los que negociaron con el profeta sallallahu alayhi wasallam era Suhail ibn Amr, y fue con quien firmó el tratado de paz del Hudaybiyah, a condición de que el profeta sallallahu alayhi wasallam y sus compañeros harían la peregrinación menor al año siguiente. Así pues, volvió el profeta sallallahu alayhi wasallam con sus compañeros al Medina. Una vez allí el profeta sallallahu alayhi wasallam llegó un hombre de Quraysh que había abrazado el Islam, llamado Abi al-Basir. Después de eso, llegaron dos hombres de Mecca pidiendo devolver a Abi al-Basir a Quraysh, respetando el tratado de paz del Hudaybiyah. ¿Dónde está Abu Basir? ¿Dónde está? Se fue a Medina con Muhammad, pero no habíamos firmado con él, con el tratado, que cuando alguien de Mecca vaya al Medina con él, lo tiene que devolver a su familia. Así es, firmamos eso. ¿Y piensas que Muhammad nos lo va a devolver? No lo creo. Cuidado con lo que dices. Muhammad nunca ha traicionado a nadie. Nos lo va a devolver. Eso es lo que todos sabemos de él. Enviad a dos de vosotros que vayan a buscar a Abi al-Basir. ¿Y dónde vamos a encontrar ahora a Muhammad? Seguro que estará en la mezquita. Vamos a mirar en su mezquita. Oh Muhammad, tenemos un trato, que si viene alguien de nosotros hacia ti, nos los tienes que devolver. Y a ti ha venido Abu al-Basir, devuélvenoslo. Escuchó el profeta sallallahu alayhi wasallam lo que dijeron y ordenó a Abu al-Basir que vuelva con ellos, ya que el profeta sallallahu alayhi wasallam cumplía lo que prometía y nunca traicionaba. ¿Y volvió Abu al-Basir con ellos? Efectivamente, Abu al-Basir es un compañero del profeta sallallahu alayhi wasallam, y cuando llega una orden directa del profeta sallallahu alayhi wasallam, éste tiene que acatar. Acató Abu al-Basir la orden, pero hizo algo muy extraño. ¿Y qué fue lo que hizo? Baja, oh Abu al-Basir, baja y ven a comer con nosotros. ¿Quieres darle de comer antes de hacer con él lo que se nos antoje? En Mecca lo torturaremos hasta el extremo. Baja ya, Abu al-Basir. Bajó Abu Basir y se sentó al lado de uno de ellos y le dijo: «Tu espada es magnífica». «Así es una espada forjada lejos de aquí, y por eso, y por supuesto, ha matado bastante. Cógela y mírala». Cogió Abu al-Basir la espada y mató con ella. ¿Pero qué hizo con el segundo pagano? Cuando vio el segundo pagano, le entró miedo y se escapó, pero hacia el Medina. Volvió al Medina con miedo. ¿Y a quién fue en Medina este pagano? Fue directamente al profeta sallallahu alayhi wasallam pidiéndole ayuda. ¿Pero cómo pudo hacer eso Abu al-Basir?
¿Y qué hizo ese pagano cuando llegó al profeta sallallahu alayhi wasallam? Cuando lo vio el profeta sallallahu alayhi wasallam, dijo: este hombre le pasa algo, teme a algo. Se acercó al profeta sallallahu alayhi wasallam y dijo: oh Muhammad, Abu al-Basir ha matado a mi compañero y ahora quiere matarme a mí también. En cuanto a Abu Basir, se dirigió también hacia el profeta sallallahu alayhi wasallam y cuando llegó le preguntó: ¿qué has hecho, oh Abu Basir? Le dijo Abu Basir: Allah ha hecho que tú cumplas tus promesas y efectivamente me has enviado con ellos. Y en cuanto a mí, Allah me ha salvado de ellos. ¿Y qué hizo Abu Basir después de eso? Abu Basir sabía que si se quedaba, el profeta sallallahu alayhi wasallam lo iba a enviar de nuevo a Mecca. Así que salió del Medina hacia una zona que se llama Saif al-Bahr y se quedó allí. ¿Y qué hacía ahí solo? Se quedó allí adorando a Allah, glorificado sea, lejos de la inclemencia de Quraysh. ¿Y se quedó allí solo? No, le siguieron algunos musulmanes reprimidos que venían de Mecca para quedarse en esa zona con Abi Basir, llamada Saif al-Bahr. ¿Por qué no se fueron al Medina? Porque sabían que si iban allí, el profeta sallallahu alayhi wasallam estaba obligado por el tratado a devolverlos a sus familias. Y así fueron teniendo más personas hasta que se hicieron numerosos. Y estos que eran reprimidos antes hicieron algo extraordinario y se vengaron de Quraysh. ¿Qué hicieron, abuelo? Os contaré, insha'Allah, en el próximo encuentro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.